Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Y compañeros, reiterando y dándoles la bienvenida a todas y cada una de las organizaciones aquí reunidas, a las trabajadoras y los trabajadores, reconociéndoles su presencia y participación. Vamos a dar inicio al mitin central de esta convocatoria a este mitin, porque en estos momentos están discutiendo y subiendo al pleno la infame iniciativa de reforma laboral que seguramente en unos minutos va a iniciar la discusión sobre los artículos que desde el punto de vista de este poder legislativo no han alcanzado el acuerdo y el consenso. En un contexto complicado para el conjunto de la clase trabajadora, ya que existen en el mundo 200 millones de personas que no tienen un empleo, y una tercera parte de esos 200 millones tienen menos de 23 años. 900 millones de trabajadores en el mundo ganan el equivalente a $2 diarios y están sumidos en la pobreza. Y en nuestro país, 6 de cada 10 mexicanos son desempleados y son jóvenes. Y en este contexto de unidad y de lucha de las organizaciones aquí reunidas, damos la bienvenida para que inicie este mitin a nuestro compañero secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores. Demos pues la bienvenida y escuchemos las palabras de nuestro compañero Agustín Rodríguez Fuentes. La huelga nacional es la única acción que puede parar estas acciones infames que están promoviendo quienes se dicen representantes populares. De hoy en adelante se llamarán traidores populares porque traicionan a la clase obrera que reclama su legítimo derecho a lo que le corresponde, sus derechos laborales ya conquistados y establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Ayer estuvimos todas las organizaciones sindicales que hoy han escuchado ustedes en mensajes que se han expresado de una u de otra forma. Estuvimos con una caricatura de la Junta de Coordinación Directiva. Solamente tomanotas porque no escucharon lo que se les dijo, en donde requeríamos que se abrieran los espacios para la discusión detallada de esta propuesta de reforma laboral que se ha venido construyendo en base a acuerdos populares y de partido, porque nunca nosotros como trabajadores hemos tenido la oportunidad de que nos escuchen en cuáles son nuestros planteamientos. Se los dijimos ayer, pero como si nada hubiera pasado, porque ayer a las 8 de la noche se reunieron y aprobaron lo poquito que les faltaba. Y lo que no, hoy en unos momentos
lo van a acabar de realizar. Por eso queremos que ustedes conozcan lo que hoy fue publicado en un periódico de circulación nacional, en donde está manifiesta la posición siguiente: días aciagos se ciernen sobre la clase trabajadora de nuestro país. En el Congreso de la Unión, donde debería velarse por los intereses populares, se fragua uno de los mayores atracos contra la gente que vive de su trabajo y contra sus organizaciones sindicales: la reforma neoliberal a la Ley Federal del Trabajo que por tanto tiempo buscó la patronal a su gusto y medida, está en marcha y a punto de consumarse. Derivado de la Convención Unitaria, en estos momentos difíciles es lo que nos exigen las y los trabajadores mexicanos. Las organizaciones sindicales participantes le decimos a los legisladores que rechazamos categóricamente dicha iniciativa de reforma laboral, ya que de consumarse esta reforma, entre comillas, los patrones tendrán las manos libres para contratar y despedir a su antojo, para expandir la simulación perversa de la terciarización, para contratar por hora de acuerdo a su conveniencia y, en pocas palabras, para eliminar la estabilidad en el empleo, fomentar la precarización del trabajo y socavar tanto a la contratación colectiva como a las organizaciones autónomas de los trabajadores. En estas condiciones, todos resultaremos afectados, especialmente los jóvenes, quienes de aprobarse esta ley serán condenados a pasar de un empleo a otro, sin acumular derechos, es decir, a contrataciones en condiciones de precariedad y sin la más mínima oportunidad de aspirar a un retiro digno. Más de 5 millones de jubilados y pensionados, por otra parte, resentirán el efecto combinado de la contrarreforma laboral y de los procesos en marcha de privatización de la seguridad social mexicana, lo que les augura un futuro incierto y bajo condiciones de pobreza. A causa de las raquíticas pensiones que perciben, este será el destino de los trabajadores de México: mayor pobreza y mayor pobreza. No habrá forma de desarrollarse de manera digna con su familia por parte de los trabajadores de México. En lugar de poner un alto a las reiteradas violaciones patronales de los derechos laborales, se les encubre cambiando la ley. Legalizar lo ilegal es la divisa de una reforma que de ninguna manera impulsará el crecimiento del país, y mucho menos el empleo digno. Por el contrario, con ello se profundiza la tendencia a convertir a México en el paraíso del trabajo precario, por medio de la reducción extrema del costo de la mano de obra. Todo ello para beneficio de los empresarios nacionales y extranjeros. No es entonces la competitividad, sino la servidumbre de las y los trabajadores lo que se busca en el fondo. Despedir como quieran, contratar como quieran, productividad a cambio de la dignidad humana que poca madre tienen. Y eso no lo debemos permitir los trabajadores mexicanos.
Por estas consideraciones, de ninguna manera podemos admitir el que se utilice la legítima reivindicación de mayor democracia y transparencia en los sindicatos como moneda de cambio para consentir la reducción o eliminación de los derechos fundamentales de los trabajadores. Escoger entre la democracia sindical y los derechos humanos y laborales, como pretenden algunos medios que aprovechan la ocasión para hacer campaña en contra de los sindicatos, es una disyuntiva falsa que oculta el hecho de que el verdadero núcleo de la iniciativa que envió el titular del Ejecutivo Federal es la flexibilidad a ultranza y unilateral de las relaciones laborales. Así quedó demostrado cuando de la Cámara de Diputados se eliminó los capítulos vinculados a la democracia y transparencia, sin que ello molestara a mayor cosa a los auténticos promotores de la reforma, como la Coparmex, quienes incluso le exigieron a los senadores que aprobaran sin cambios la minuta en la Cámara Baja. Esto es justamente lo opuesto al método que están utilizando en el Congreso para procesar al vapor la iniciativa gubernamental. Por ello le preguntamos a los legisladores y a quienes promueven la contrarreforma laboral, ¿cómo pueden hablar de democracia cuando en unos cuantos días, sin que mediara la más mínima consulta de los trabajadores y sus organizaciones, se pretenden eliminar las conquistas históricas, sociales y sindicales contenidas en nuestra Carta Magna, las que fueron producto de la primera revolución social del siglo XX? Hoy nos dicen que se va a modernizar con estas propuestas, se va a modernizar la Ley Federal del Trabajo. Y la quieren modernizar, entre comillas, porque lo que van a hacer es generar retrocesos, regresar a 1970, en la época en que estos conceptos de contratación temporal, aprendizaje, contratos por contratación inicial, fueron eliminados en la reforma de 1970. Vergüenza les debería de dar a quienes hoy dicen que van a modernizar con un retroceso y con la eliminación de derechos laborales de los trabajadores. Por eso, hoy podrán aprobarla, podrán decidir que estas serán las nuevas reglas para la contratación de trabajadores, que mejor dicho, ya no será la Ley Federal de Contrato Colectivo, la Ley Federal del Trabajo. Hoy será la Ley Federal del Destajo, porque es la única forma que van a utilizar los patrones. La Ley Federal de la Explotación es lo que están consumando en estos momentos. Pero no piensen que eso concluye hoy. Hoy estaremos haciendo el compromiso para prepararnos para una gran acción de suspensión general de actividades. Tenemos en puerta la constitución del Frente Amplio Político y Social, que estará realizándose el día de mañana con organizaciones que estén comprometidas en la defensa de los derechos de los trabajadores, con intelectuales, con abogados, con organizaciones civiles. Desde el Frente Amplio Político y Social estaremos promoviendo la preparación de la huelga nacional, como lo manifiestan ustedes. ¡Paro nacional! ¡Paro nacional! ¡Huelga nacional! ¡Huelga nacional! ¡Huelga nacional! ¡Huelga nacional! ¡Huelga nacional!
Que lo oigan los que están enfrente. ¡Nacional! ¡Huelga nacional! Compañeras, compañeros, no cabe duda, para finalizar, que la reforma que proyecta aprobar el Poder Legislativo es claramente anticonstitucional, ya que vulnera el espíritu y la esencia de lo establecido en los artículos 1 y 123 constitucionales, además de transgredir los convenios internacionales y las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, que protegen los derechos humanos y laborales de los trabajadores. Por esa razón, la iniciativa de reforma que ha regresado a la Cámara de Diputados, y aún es posible hacer oír nuestra voz para que quienes se dicen representantes populares midan las consecuencias de sus actos y no continúen con la polarización social. Que quede claro, los sindicalistas mexicanos no aceptamos ni aceptaremos que la aprobación de la contrarreforma laboral sea un hecho consumado. Todavía es tiempo de actuar para detenerla o revertirla. La lucha por defender las conquistas laborales y sindicales pasa a una etapa superior. Las centrales, frentes, federaciones, sindicatos y secciones sindicales presentes nos comprometemos a escalar a nuestras acciones en todo el país y a nivel internacional e incrementar la organización de las y los trabajadores para la defensa de los derechos hoy en peligro. Las diferencias que nos han distanciado en el pasado pasan a segundo término frente a la magnitud del reto que enfrentamos. Anunciamos en consecuencia que desarrollaremos la más amplia unidad en la acción para detener esta reforma laboral antiobrera que encarna la pérdida de los derechos individuales y evitar que prospere cualquier otro proyecto que atente contra los intereses de los trabajadores y la nación. Convocamos a todas las organizaciones sindicales dispuestas a defender los derechos de los trabajadores, amenazados por la reforma neoliberal, a sumarse al gran esfuerzo unitario que significa esta Convención Nacional y Sindical y las acciones que llevaremos a cabo en los próximos días de conformidad con el siguiente plan de acción. 1. Integrar una instancia de coordinación nacional con los dirigentes de nuestras organizaciones sindicales, que se encargará de definir las estrategias e implementar el plan de acción. 2. Reforzar la campaña nacional en contra de la reforma patronal, utilizando todos los medios de comunicación, las redes sociales, el internet, además de las tradicionales de comunicación como mantas, carteles, volantes, rechazando la pérdida de nuestros derechos laborales. 3. Convocar a todos los trabajadores a una magna movilización el 8 de noviembre, que es esta. 4. Realizar una campaña internacional por la defensa de los derechos de los trabajadores con movilizaciones a partir del 14 de noviembre ante las embajadas de los países de la Unión Europea en solidaridad con las huelgas de nuestras organizaciones sindicales fraternas. Y 5. Promover una amplia consulta nacional entre los miembros de nuestras organizaciones sindicales para la realización de un paro o huelga nacional el 20 de noviembre. Compañeras, compañeros, este documento lo entregamos ayer a los que se dicen representantes populares y que hoy adquirirán el nombre de traidores populares
por las acciones infames que van a aprobar en estos momentos. Firmamos este documento la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Sindical Mexicano, la Confederación Regional Mexicana, la Confederación Obrera Revolucionaria, el Congreso Laboral del Estado de México, el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y similares, la Confederación de Obreros Campesinos y Empleados de México, la Confederación Obrera de México, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de los Gobiernos de los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, la Federación Revolucionaria de Empleados y Trabajadores, el Sindicato de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México. Como ustedes podrán ver, es un número importante de organizaciones que hoy estamos refrendando el compromiso de continuar en la lucha, de continuar el desarrollo de este plan de acción y seguir desarrollando paso a paso el fortalecimiento de la lucha hasta echar atrás estas infames reformas que se estarán aprobando en estos momentos. Compañeros, compañeras, no se acaba la lucha continúa y de todos nosotros depende el impedir que se consumen y se lleven hasta las últimas consecuencias estas reformas infames y de retroceso, retrógradas de los derechos laborales de los trabajadores. Por esa razón y muchas más, en la lucha y en la unidad venceremos. Compañeras y compañeros, ¡viva la unidad del sindicalismo mexicano! ¡Viva la unidad de los trabajadores mexicanos en contra de esta reforma laboral! ¡Viva la unidad en las acciones solidarias con todo el movimiento obrero a nivel mundial y nacional! Compañeros y compañeras, ¡viva México! ¡Viva México! ¡Unidos venceremos! Licenciado, obrera mexicana, la CROM. Compañeras y compañeros, reciban un fraternal y cordial saludo de los compañeros que militamos en la Confederación Regional Obrera Mexicana. No podían faltar las trabajadoras y trabajadores de nuestra central a este plantón tan importante y tan necesario. Hace unos momentos nos están diciendo que los diputados están subiendo al Pleno la votación para la reforma laboral. Se está presentando por parte de un grupo de diputados progresistas un punto de suspensión. Es decir, que adentro y afuera estamos dando la lucha porque esta ley oprobiosa, esta ley regresiva, esta ley que pretenden los esclavistas del siglo XXI ponerle grilletes a la clase trabajadora de México, no pase por el Congreso de la Unión. Es importante entender que en el documento que acaba de darle lectura Agustín Rodríguez del Estunam, el 31 de octubre, las organizaciones sindicales nacionales, haciendo a un lado nuestras diferencias y fortaleciendo nuestra unidad, logramos llegar a una coordinación nacional
para revisar nuestras acciones de lucha y para revisar todo lo que tengamos que emprender para que esta reforma laboral no pase. Es importante también revisar aspectos de nuestra propia historia. Les hemos dicho a estos gusanos, a estos parásitos, porque viven del erario y viven de los impuestos del pueblo, que al frente de la entrada de la Cámara de Diputados hay una frase del generalísimo José María Morelos y Pavón, y en esa frase de José María Morelos y Pavón dice que toda ley, la buena ley es superior a todo hombre. Las que emanen del Congreso deben de obligar a constancia y patriotismo y moderar la opulencia y la indigencia y elevar el jornal del pobre, hay que aumentarlo. Pero esta ley no va a moderar la opulencia y la indigencia. Esta ley va a acrecentar las utilidades para la parte patronal, la mayor rentabilidad, y para nosotros como clase trabajadora la precarización y la baja de los salarios, poniendo en riesgo de por sí ya vulnerada la seguridad social de este país. Se van a hacer nugatorios los derechos de la clase trabajadora para poder aspirar a una vivienda digna a través del Infonavit. No va a existir seguridad social para los trabajadores ni sus familias. ¿Y qué va a ocurrir cuando esa clase trabajadora tenga que aspirar a una jubilación y a una pensión? No habrá una posibilidad de que puedan tener una vejez digna por una jubilación o una pensión. Adentro, los traidores del movimiento obrero, adentro, los traidores de la patria lo saben bien, pero son esquiroles, son gente que están al servicio de los grandes capitales nacionales y transnacionales. Y en una conclusión final, podemos expresar que de un momento determinado de Ignacio Ramírez el Nigromante, uno de los mejores progresistas y liberales en la Constitución de 1857, quería enmarcar como un derecho a la población, como un derecho a la ciudadanía, como una defensa para nosotros, la revocación de mandato. De tal manera que los diputados, los senadores o hasta el propio presidente de la República, cuando hicieran actos de traición para la nación y la población, sean despedidos con una patada en el trasero, como se merecen estos diputados de la 62 legislatura, por gusanos y por traidores. Compañeras y compañeros, estamos firmes para seguir en la lucha hasta el final. ¿Estamos dispuestos a escalar nuestras acciones? ¿Estamos dispuestos a llegar a un paro nacional? Y lo vamos a hacer al interior de la República, compañeras y compañeros, por los trabajadores y hasta la victoria siempre. ¡Huelga! 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 ¡Denme una S! ¡Denme una M! ¡Denme una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! Para fijar la postura del Frente Sindical Mexicano y del Sindicato Mexicano de Electricistas, le damos el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. ¡La fuerza del ESME! ¡Aquí se ve la fuerza del ESME! ¡Aquí se ve la fuerza del ESME! ¡Aquí se ve la fuerza del ESME! Compañeras, compañeros,
ha iniciado la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados. Hubo diputados como Martí Batres, que hizo una moción suspensiva para que se volviera a convocar porque no cumplieron con el reglamento de esta Cámara. Sin embargo, los panistas y el PRI desecharon la moción suspensiva y reanudaron para concretar este atraco que quieren hacer a la clase trabajadora del país. A estos diputados no se les inquieta estar ya aquí afuera en un mitin. Hay que entrar, compañeros. Hay compañeros en las puertas. Exijamos que entremos los trabajadores al pleno de la Cámara de Diputados. No pueden tomar una decisión cuando los afectados estamos aquí afuera. Ahí hay compañeros del ESMED en la puerta. Exijamos que entre las dirigencias de todos los sindicatos al pleno de la Cámara de Diputados. Esta es la casa del pueblo. ¿Qué somos nosotros, compañeros? ¿No somos el pueblo? ¿No con nuestro dinero se les paga a los diputados? ¿No con nuestro dinero se le paga a Felipe Calderón? ¿No con nuestra fuerza de trabajo tenemos a los hombres más ricos de todo el mundo? A los compañeros del ESME en las puertas les pedimos la exigencia para que en esta Cámara podamos entrar. Hay que ubicar a los diputados. Apenas el 1 de julio, en todo el país, pidieron el voto y dijeron que iban a respetar los derechos de los trabajadores. Nada más tomaron protesta y hoy quieren vender los derechos de los trabajadores a las transnacionales, a los empresarios rapaces. ¿Dónde está entonces el compromiso que hicieron con la clase trabajadora? Mientras que los legisladores de 1917 legislaron para tener condiciones de seguridad y estabilidad en el empleo y equilibrio entre los factores de la producción, hoy estos están acabando con esta reforma, con el artículo 123. De aquellos legisladores de 1917, sus nombres están grabados con letras de oro en los recintos de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Hay que ubicar cómo van a votar hoy los nombres de esos legisladores que van en contra de la reforma, que atenta contra los intereses de los trabajadores, que son principalmente, escúchese bien, ayer Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Comisión de Trabajo, es de la Confederación de Trabajadores de México, de la CTM, llegó a las 8 de la noche con un dictamen ya planchado entre los legisladores del PRI y el PAN. Es increíble que un dirigente sindical de la CTM esté poniendo los derechos de los trabajadores en una bandeja de plata para los empresarios. Esta CTM, que ha de estar Fidel Velázquez retorciéndose en su tumba por estos traidores que hoy quieren aplastar los derechos ya consagrados en la Constitución y en la ley. Llegó y dice: ya llegamos a un acuerdo, y el acuerdo es acabar con la estabilidad en el empleo. Si pasa esta reforma, van por la seguridad social, van a afectar a 5 millones
de pensionados y jubilados. Condenan a 1 millón de trabajadores que cada año se suma a la población económicamente activa, que son los jóvenes, que quieren puros trabajadores eventuales. Acaba de decir el director del Seguro Social que ya nada más hay para 2 años de poder mantener el Seguro Social, y también salió el del ISSSTE a decir que ya está quebrado el ISSSTE. ¿Quién administra el país, camarada? ¿Somos nosotros? ¿O son estos que han llegado? ¿Que han saqueado? Calderón va a dejar una deuda impagable al país. 40% del Producto Interno Bruto. Hay que pagar intereses, hay que pagar deuda. ¿Quién lo tiene que pagar? ¿Quieren que la paguemos nosotros? Quieren unos salarios de miseria, sin prestaciones, sin seguridad social, pero todavía los ahorros de los trabajadores en las Afores ya se pusieron de acuerdo para prestarle de ese dinero a las transnacionales. Dejamos que pase toda esta infamia en contra de los trabajadores. No, compañeros, los electricistas no estamos de acuerdo. Nos agredieron hace 3 años con el Ejército, con la Marina, con la PFP. El Congreso estuvo subordinado, la Suprema Corte avalando ese atraco, ese autoritarismo en contra de un sindicato democrático e independiente. Nos han metido a trabajadores a la cárcel. Tenemos 10 trabajadores en el reclusorio Oriente. Ya van a cumplir 2 años en la cárcel. Han mandado órdenes de aprehensión en contra de la dirigencia sindical. Pero aquí estamos, compañeros, de pie, de frente, con ustedes hasta alcanzar la victoria. Alcanzamos una sentencia hace unos días donde no se dan por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. El Poder Judicial nos otorga el patrón sustituto de todos los 16.599 trabajadores que no hemos aceptado la liquidación. Los 10 que vienen haremos la convocatoria a toda la clase trabajadora del país para ir a recuperar nuestra fuente de trabajo, compañeras y compañeros. Queremos entrar a esta Cámara de Diputados, ¿sí o no, camaradas? Que lo escuchen los representantes del pueblo. ¿Queremos entrar o no? No podemos permitir que se encierren a negociar los derechos de los trabajadores. Que escuchen los diputados. Queremos entrar a esta Cámara. En ninguna parte de la Constitución les faculta a los legisladores hacer reformas que retrocedan a los derechos ya establecidos en la Constitución. No puede ser sin la opinión de los trabajadores. ¿Queremos que nos paguen por horas? ¿Queremos contratos a prueba? ¿Queremos perder la seguridad social? Que escuchen entonces, señores diputados, no estamos de acuerdo con esa contrarreforma laboral. No estamos de acuerdo que los trabajadores tengamos que pagar todas las raterías de Vicente Fox, de Salinas, de Cedillo y hoy de Felipe Calderón. ¿O estamos de acuerdo, compañeros? No estamos de acuerdo. Que lo escuchen los diputados. Se atreven a sacar la reforma y aquí se va al Senado.
Y entonces, compañeros, preparemos otra jornada. Tomémosle el Senado de la República los siguientes días. No puede ser de esta manera. Encerrados, acordando dos personas, acordando el futuro de millones de trabajadores. Se puso de acuerdo Peña Nieto y Calderón para pasar esa reforma. Pero se vienen más reformas. La entrega del petróleo, la seguridad social, la reforma fiscal y una reforma más de legalizar el uso del ejército para reprimir movimientos sociales. No puede ser así, compañeros. Es regresar un siglo a la historia de este país. Diputados, abran la puerta de la Cámara. Queremos entrar los trabajadores. ¡Que viva la unidad de la clase trabajadora! ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Impulsemos la resistencia! Muchas gracias. Aquí se ve la fuerza del SME. 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 Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Compañeras y compañeros, vamos a continuar escuchando el mensaje de nuestro compañero Víctor Enrique Favela Rocha en representación del compañero Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Compañeras y compañeros, en nombre de mi compañero Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, presento este mensaje a esta concentración unitaria que está dando fruto, compañeros. Esta concentración de esfuerzo, de unidad, de diversas expresiones del sindicalismo mexicano está dando fruto. Nosotros hemos venido luchando a partir de hace meses en contra de esta nefasta reforma laboral. Como se ha mencionado, se ha venido dejando constancia, claridad, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, de los impactos negativos en contra de los derechos de los trabajadores. Hemos acreditado claramente que es mentira que el propósito de esta reforma laboral sea crear empleos y mucho menos empleos estables o dignos. Esta propuesta de reforma laboral que hoy por la madrugada la perversa alianza PRI, PAN, Verde Ecologista y el PANAL han vuelto a retomar, está clarísimo que no busca defender los derechos de los trabajadores. Está claro y choca contra lo que el propio Calderón estuvo declarando el día de ayer, de que si es el presidente del empleo, porque creó en su sexenio más de 2 millones de empleos estables. Por el contrario, sabemos y que le preguntan a nuestros compañeros electricistas lo que significa el despido. 44,000 trabajadores en la calle. Que le pregunten a los compañeros de Mexicana de Aviación los 8,000 trabajadores directos en la calle. Ese es el presidente del empleo. ¿Dónde están los empleos que dice que se crearon? Es mentira, porque además si así fuera, entonces ¿para qué quieren la reforma laboral? Si como presentan las cuentas alegres, se ha creado empleo según ellos. No, compañeros, está claro que esta iniciativa de reforma laboral de corte neoliberal y en favor de los patrones solamente busca flexibilizar las relaciones laborales en favor de los patrones. Busca precarizar el empleo, busca facilitar el despido y la contratación de los trabajadores para usarse y desecharse a contentillo. Busca legitimar el perverso outsourcing, en donde los trabajadores no tienen patrón y están en la indefensión jurídica. Estos son los verdaderos designios que está siguiendo esta reforma laboral, siguiendo las instrucciones de los organismos internacionales, como es el Fondo Monetario Internacional, como es el Banco Mundial.
Sin embargo, compañeras y compañeros, otros organismos internacionales se han encargado también de desnudar cuál es el verdadero interés de esta reforma. La CEPAL ha declarado que no es cierto que creando o modificando la Ley Federal del Trabajo en automático se vayan a crear empleos, que no es tal. Se requieren mucho más cosas. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la Comisión Económica para América Latina, un prestigiado organismo internacional dedicado a la economía. La propia Organización Internacional del Trabajo ha dejado constancia que tampoco es suficiente modificando los elementos jurídicos, cómo se va a crear empleo y mucho menos empleo estable, de calidad, con derechos, con seguridad social. Este es el fondo del asunto. Y para muestra un botón, compañeras y compañeros, ¿qué ha pasado en Europa? Con la reforma laboral de Mariano Rajoy en España, la tasa de desempleo hoy en día está en el 25% de desempleo. Eso es lo que verdaderamente están provocando con esta reforma laboral. Más desempleo y de los pocos empleos, degradarlos, quitarles derechos, quitarles prestaciones. Esto es lo que está buscando. Por lo tanto, las organizaciones sindicales aquí presentes y otras tantas más que se han venido sumando a este esfuerzo unitario, decimos no a esta reforma laboral, no a este intento de limitar y acabar con los derechos de los trabajadores. Y compañeros, estamos aquí dejando constancia ante la Cámara de Diputados que verdaderamente están consumando, como se ha dicho, una traición. Sin el menor escrúpulo, el PAN y el PRI se han vuelto a reconciliar y están poniendo por delante lo que todo el tiempo a lo largo de los últimos años han hecho: impulsar reformas, impulsar iniciativas de ley que van en contra del pueblo de México. Esto es lo que han hecho a lo largo de cerca de 30 años, desde que el neoliberalismo está en nuestro país. Por ello, compañeras y compañeros, nosotros estamos aquí dejando constancia, y yo reitero el compromiso del compañero Francisco Hernández Juárez, que seguiremos luchando hasta el final. Esto no termina aun cuando ellos hoy aprueben esta iniciativa. Por el contrario, cambia el terreno, regresaremos, como se ha dicho, al Senado, y ya estamos delineando un nuevo plan de acción, como ya se leyó, pero que incluye mucho más cosas. La próxima semana estaremos el día martes en el Senado haciendo un mitin a partir de las 11 de la mañana. El miércoles se estarán entregando cartas en las embajadas de los países de la Unión Europea con dos propósitos: solidarizarnos con nuestros camaradas europeos que también luchan por lo mismo, a esta Grecia, a esta Francia, a esta España, pero también para denunciar esta flagrante violación a los derechos, y haremos uso de todos los recursos jurídicos y legales y políticos de movilización para frenarla. Yo les pregunto, compañeros, ¿acaso ya vamos a dejar de luchar en contra de esta embestida contra los derechos de los trabajadores, compañeros? Estamos dispuestos a continuar hasta el final para defender los derechos ganados a pulso a lo largo de la historia y que han costado vidas de los mexicanos, de los trabajadores. Compañeros, este sí nos escucha. ¿Están dispuestos a luchar, compañeros, hasta el final para defender los derechos? Compañeros, sigamos en la lucha. A nombre de la Unión Nacional de Trabajadores, el compromiso nuestro es seguir hasta el final. Unidos venceremos. Y compañeros, decimos de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Gracias, compañeros. Únete, 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 compañeras y compañeros. En este marco de unidad y de lucha de los trabajadores y de las organizaciones sindicales aquí presentes, vamos a escuchar el mensaje del compañero Óscar Moreno, presidente del Congreso Laboral del Estado de México, el CLEM. Compañeras y compañeros, el día de ayer, una vez más,
los trabajadores de México fuimos engañados y nos tomaron el pelo como lo hicieron en la Cámara de Senadores cuando nos recibió la Comisión de Trabajo en el Senado y que nos escucharon los planteamientos que el sector de los trabajadores del Estado de México y que sus organizaciones al interior que tienen representación a nivel nacional, nada más nos dieron una palmada en la espalda y como si fuéramos a avalarla por habernos escuchado, la aprobaron en lo general la minuta que la Cámara de Diputados había enviado al Senado. El día de ayer nos iba a recibir la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y cuando llegamos nos llevamos una sorpresa como era de esperarse. Nos mandaron algunos diputados que no son titulares de la Junta de Coordinación Política solamente para tomar nota y escucharnos. Saliendo de ahí, vimos claramente que el día de ayer, a la 1:30 de la mañana, se aprobó nuevamente lo que el Senado les había enviado a la Cámara de Diputados. ¿Y esto qué quiere decir? Que el día de hoy pretenden aprobar en la tribuna, en toda la Cámara, para poderla reenviar al Senado y aprobarla y publicarla nuevamente. Hemos sido burlados y esto no se vale. Nosotros venimos a manifestar muy claramente lo siguiente y se los volvemos a repetir. No estamos negados a hacer las adecuaciones que requiera la Ley Federal del Trabajo a los tiempos actuales que exige el país, siempre y cuando esto genere certidumbre y principalmente no afecte los derechos ya conquistados por los trabajadores. Si esta ley laboral, en donde queremos la participación de todas las expresiones, como son los trabajadores, las organizaciones sindicales, los empresarios, los académicos, los estudiantes y el pueblo en general que esté interesado en modificar y adecuar la Ley Federal del Trabajo para que genere empleos, para que genere certidumbre y que el país tenga un crecimiento claro. Eso lo hemos dicho desde un principio y lo volvemos a ratificar. Queremos una ley acorde a las necesidades de los trabajadores y del país, no una ley que nos quieren imponer como la que están pretendiendo aprobar en este momento al interior de la Cámara de Diputados. Esta ley es un retroceso a los bolsillos de las familias de los trabajadores. Este es un retroceso cuando quieren pagarnos por horas. Este es un retroceso cuando quieren contratarnos por tiempo inicial, por tiempo de capacitación, por tiempo temporal. Esto, compañeras y compañeros, lo único que va a generar en las nuevas generaciones, en los jóvenes, es que no van a aportarle a su seguridad social y su pensión se va a ver muy lejos. Y sus créditos para obtener un crédito de Infonavit o del ISSSTE o del ISSSTE, finalmente no van a acumular los créditos necesarios porque sus aportaciones por el pago por horas no lo van a permitir y nunca van a llegar. Estamos abiertos al diálogo, lo hemos dicho en todos los foros que nos hemos presentado y este foro no es la excepción. Vean allá atrás cómo están tratando de reprimir porque queremos entrar a que nos escuchen los diputados a la Cámara de Diputados, que es la casa del pueblo. Queremos entrar y miren cómo se están protegiendo pensando en que somos nosotros delincuentes. Así es como nos han tratado, así es como nos quieren tratar y nos han señalado
que los sindicatos somos rateros. Somos los que le hemos dado estabilidad social y sindical a este país. Y vean lo que están provocando. Lo único que han generado es que nos unamos todo el movimiento de los trabajadores en el país para hacer un frente común y defender los derechos de los trabajadores mexicanos. Compañeras y compañeros, no dejaremos que esto suceda. Hay muchas instancias que debemos seguir de esto de aprobarse el día de hoy. Que oigan los diputados, esto no se va a quedar así. No es una amenaza, solo estamos defendiendo lo que creemos los trabajadores merecen. Defensa de sus intereses. Muchas gracias, compañeros. Compañeras y compañeros, con la intervención del compañero Moreno, damos por concluido nuestro mitin, recordándoles que el día de mañana, a partir de las 9, se estará constituyendo el Frente Amplio Social. Que estemos atentos a las convocatorias que emanen de esta comisión que está organizando el plan de acción. La constitución del Frente Amplio Social es a partir de las 9 de la mañana, el día viernes 9, en el Palacio de Minería. Compañeras y compañeros, ¡vivan los trabajadores mexicanos! ¡Vivan los trabajadores de México! Unidos venceremos. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.